Costumbre en el colegio un poco a sacar buenas notas, a estar arriba, ¿no? Y a mí me pasó eso, que entré, por ejemplo, el primer año a la universidad y me golpeó mucho el hecho de que en el primer examen de lógica salí debiendo puntos, ¿no? Y me chocó, a pesar de que tal vez sea, ahora mirándolo hacia atrás, a veces una nimiedad, porque la nota no es algo que determine qué es lo que vas a hacer. Cuando yo tuve que elegir la carrera, mi papá es periodista. Pero es un periodista empírico, de hecho que se formó un poco solo, ¿no? Entonces la primera carrera que me llamó fue eso, pero trabajé un tiempo con él ayudándole, salía en las madrugadas cuando hacía su reporte. Yo tuve que hacer algún test de carrera y fue gracioso porque salían los dos extremos, ¿no? Tanto la parte de medicina como esto de ingeniería de sistemas. Hay errores que se pueden cometer que, que pueden implicar a veces costos grandes. Mucho hay que centrarse en el hecho de cómo en ese momento obtener tal vez una respuesta rápida que al menos capee el temporal, ¿no? Yo sí siento que si nos centramos mucho en el problema y estás dándole vueltas mucho en ese lado, vas a perder tiempo valioso que tal vez podrías estar utilizándolo en plantear una solución. Que tienes esa oportunidad que tú sabes, más o menos por las tendencias tecnológicas, puedes entender a dónde va el mercado ahora, hay espacio un montón. La suerte es amiga de la acción, ¿no? Si tú empiezas a hacer cosas, todo se alinea y creo que sí va a ir por la ruta en la que te va a ir mejor. Antes de empezar, quiero pedirte un pequeño favor. Si disfrutas de este podcast y crees en nuestro propósito de inspirar y dar herramientas a adolescentes para que elijan su carrera con confianza, suscríbete ahora. Es sencillo, gratuito y hace una gran diferencia. Síguenos también en Instagram y TikTok para más contenido. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de esta información, compártelo. Juntos podemos crear una bola de nieve que llegue e inspire a miles de jóvenes. Gracias por ser parte de este movimiento. Ahora disfruta del siguiente episodio. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hermana Mayor Podcast. El día de hoy tenemos a Paul Rodas. Es un ingeniero que ha sabido convertir la curiosidad que le invade por la tecnología en una verdadera vocación. Es un profesional apasionado por las tecnologías de información, las redes, la conectividad, la ciberseguridad y está trabajando en sectores tan desafiantes como la minería, el desarrollo de software y las telecomunicaciones. Paul también ha vivido dos aventuras de emprendimiento y combina su trabajo como docente con su rol como support engineer y ayuda a empresas a resolver problemas complejos, a mantener las operaciones conectadas y seguras. Paul además destaca que tiene tres pilares que lo acompañan en su día a día: su familia, el aprendizaje continuo y el compromiso responsable. Muchas gracias, Paul, por haber aceptado esta entrevista. Y bueno, quisiera lanzarte la primera pregunta, Paul. En la actualidad, muchos adolescentes ya están rodeados, ya nacen con mucha tecnología. Pero la verdad es que pocos se detienen a pensar qué es lo que sucede detrás de cada conexión, de cada red, de cada aplicación. Hay personas que hacen que esto funcione como lo haces tú. Si hoy volverías a tener 15 años, con toda esta tecnología existente, ¿qué crees que es lo que te llamaría más la atención o qué es lo que te gustaría aprender primero? ¿Qué tal, Elena? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como ya lo comentabas, es mucho de tratar de experimentar, ¿no? De ir viendo qué es lo que sale. Ahora hay mucha facilidad con hacer cosas con las IAs, de buscar información, de facilitar información, de sintetizar información. Entonces yo creo que iría un poco por ese lado, ¿no? Pero utilizándolas como un medio, no como un fin. Porque a veces creo yo que caemos un poco en el facilismo y buscamos resultados rápidos, pero no nos detenemos a mirar el proceso, ¿no? El cómo se hace. Entonces, sí creo que le diría a mi yo de 15 años, no te aceleres tanto, porque hay cosas que pasan muy rápido. Y céntrate un poquito en disfrutar esa parte, en investigar un poquito más,
no querer experimentar tanto tan rápido, porque hay cosas por ahí que uno se pierde por el hecho de que a veces sientes esa necesidad de laborar rápido, de tratar de encontrar un trabajo rápido y ver qué pasa, ¿no? Entonces, va por ese lado, un poquito más hay que disfrutar del proceso. Por lo Muy bien, Paul. demás, ahora ahí sí hay mucha oportunidad para ese lado, ¿no? Para experimentar. Claro. Paul, yo no he dicho cuál es tu carrera. No sé si quieres presentar, contar qué carrera tienes. Ya, sí. Yo estudié en la Universidad Nacional de Cajamarca, soy ingeniero de sistemas y como justo lo comentabas, va por el lado de la curiosidad, es que me he especializado un poco en el tema de Service Desk, que es por el lado de mesa de servicios para la parte de TI. Y ya hace 4 o 5 años estoy trabajando bastante en la parte de ciberseguridad. Mucho para el lado de autoconocimiento, porque estoy tratando de educarme en esa parte. Siento que es una parte muy importante que tenemos que tener mucho cuidado con lo que dejamos en redes sociales, la parte de qué es lo que compartimos, ¿no? Y entender también qué riesgos hay cuando tú das información tuya en Internet en general, ¿no? Porque si acordémonos, y creo que hay una frase muy importante en ese lado, que lo que se sube ya no lo borras, ¿no? Aún así haya derecho al olvido y todo, igual es complicado. Entonces sí, ya voy algo más de 12 años ejerciendo mi carrera, y que en un principio sí un poquito me costó encontrarle la oportunidad, pero ya ahora sí disfrutando de tal vez los frutos de ese esfuerzo, ¿no? Porque he logrado algunas certificaciones, justo la maestría también por ahí en sistemas de información. Entonces, es una oportunidad, ¿no? Y ahora ya disfrutando de otro lado del rol de docente también, que me gusta un montón. Muy bien, Paul. Quisiera retroceder a cuando tomaste la decisión de carrera. Cuando, no sé a los cuántos años te tocó a ti, pero antes era como 15, 16 años. Y quisiera como que recuerdes, ¿qué soñabas en ese entonces? Ya. Ahí fue un poco gracioso. En realidad, a ver, eh, cuando yo tuve que elegir la carrera, mi papá es periodista, pero es un periodista empírico, por el hecho de que se formó un poco solo, ¿no? Él tenía otra carrera y por circunstancias de la vida pasó al periodismo. Entonces, la primera carrera que me llamó fue eso, pero trabajé un tiempo con él, ayudándole, salía en las madrugadas cuando hacía sus reportes. Entonces, en algún punto, ¿no? Ya cuando tuve que elegir, mi papá me dijo, no, o sea, pero es complicado, me dice, no, yo no veo un futuro en que tú seas un comunicador, ¿no? Entonces, tuve que hacer algún test de carrera y fue gracioso porque salían los dos extremos, ¿no? Tanto la parte de medicina como esto de ingeniería de sistemas. Entonces, donde digamos que es el parteaguas por el hecho de que yo a lo largo de la chiquititud, gracias a mis papás, había estado en varias academias de computación y cosas así, ¿no? Entonces, me veía viendo eso por la facilidad que en ese momento le encontraba, porque ya a ese tiempo, ponte algunos amigos o personas mayores les ayudaba con cosas como el tipo el Word, el Excel, hacer cositas, ¿no? Entonces, vi que había esa oportunidad y dije, bueno, a ver, vamos a probar, ¿no? Ha sido mucho de experimentar, porque en realidad en el medio había muchas incógnitas, o sea, no es que con decirte que mi papá, cuando yo iba a terminar la carrera, él ya estaba pensando en sacar un préstamo para darme para hacer una tienda para vender computadoras, ¿no? Que era mucho el contexto en ese momento. Pero luego ya digamos que cuando ya se tuvo que tomar la decisión, los primeros ciclos cuestan por el hecho de que tú chocas mucho con algoritmos, hay mucha matemática, lógica de por medio, que es, claro, la base de la carrera, pero siempre y cuando yo siento que le puedes meter mucho a eso, dependiendo de si es que te gusta ir mucho por el lado de la programación. Luego de eso hay otros espacios que también podrías desarrollar, ¿no? Que ya me ha tocado a mí verlo a lo largo de la carrera,
pero que sí siento que mi carrera y le encontré el disfrute por el hecho de que te permite adaptarte tanto al ambiente como a las personas. Es muy retante tratar de entender al cliente y saber qué es exactamente lo que quiere para tú o desarrollarlo o implementarlo, ¿no? Y en ese camino se te da la oportunidad de acompañar a las empresas a poder encontrar soluciones que les cuesten menos, que les den más cosas y que a la par a ti es retante porque necesitas aprender, como justo les comentaba a mis alumnos la semana pasada, uno tiene que tener ese espacio para poder analizar, adecuarte al cliente, aprender parte de lo que él sabe y decirle, oye, sí, yo lo puedo llevar por este lado y te puedo ofrecer esto, pero tienes que ser muy empático y tratar de entender, digamos que su jerga, sus términos. Entonces, yo sí siento que por ese lado la carrera es muy completa y muy retante. Entonces, es por eso el apasionamiento que le tengo, ¿no? Porque hay mucho que hacer, las curvas de aprendizaje son retantes y eso te garantiza, quieras o no, que vas a estar entretenido siempre, ¿no? Hay siempre por ahí alguna cosita, a pesar de que sea en ocasiones muy repetitivo, siempre hay algún detalle que puedes mejorar. Muy bien, Paul. De hecho, sí, la tecnología es uno de los campos que más necesitas estar actualizado porque creo que cada día, cada hora salen cosas, se publican nuevas herramientas. Entonces, evidente, vas a estar siempre muy entretenido. Bueno, a propósito de eso que mencionaste que hay que entender al cliente, hay que como que entender también el proceso, el problema antes de querer plantear una solución, porque probablemente las experiencias de otros trabajos te ayuden, pero no es que se replique lo mismo para todos los proyectos, ¿no? ¿Qué habilidades dirías tú que son importantes para estos futuros ingenieros y profesionales de tecnología? Y esa pregunta la quiero enlazar también con cuáles de esas habilidades te las da la universidad y cuáles las desarrollas tú con tu contexto, con tu trabajo, etcétera. Ah, sí, bueno, voy a empezar por la U. Yo sí siento que en ese lado te puede dar mucho conocimiento técnico a partir de con quién te relaciones. Porque sí, dependiendo de la rama que te vaya gustando, puedes sacar experiencias de los profesores mismos, de las personas que te van enseñando, pero sí siento que es que se llama mucha parte técnica. Ahora, por el lado de lo que deberías desarrollar a la par, eh, sí debería ser mucho la comunicación. Yo creo que hay algo, al menos en el contexto peruano, que al ingeniero le cuesta es hablar, y hablar en términos simples, ¿no? A veces por querer expresar mucho decimos menos, ¿no? O nos damos a entender menos. Entonces, en ese lado sí animo en realidad a las personas que me rodean mucho, sobre todo, por ejemplo, ahora que tengo a mis hijos aquí, eh, a leer mucho, a leer mucho en ese contexto de cosas que te permitan experimentar, de que te den más herramientas para comunicarte. Y lo otro a nivel de habilidades blandas es ser muy empático, ¿no? Hay que ponerse en el sitio del otro para poder entender exactamente cuál es el inconveniente que tiene y cómo tú puedes ayudar a desarrollarlo. Dado el hecho de que, igual creo que se aplica para todas las carreras, de que si queremos hacer las cosas de una forma excelente, hay que tomarse ese tiempito para analizar, ¿no? Para proyectar y para tomar los cuidados necesarios como para decir el producto o servicio que estoy ofreciendo cumple con lo que espera mi cliente, ¿no? Con sus expectativas. De otro lado, también ir remarcando la parte de lo que ya comentamos hace un ratito, es ese afán de estar constantemente actualizando, de estar averiguando, de estar leyendo por tendencias tecnológicas que ahora se aparecen, ¿no? Porque el hecho de que eso te va a permitir de siempre pensar fuera de la caja, ¿no? La idea creo, de un profesional siempre es tratar de destacarse, entonces esa oportunidad de destacarte va a radicar en mucho en qué soluciones nuevas tú puedes plantear
a problemas que ya vienen de hace mucho tal vez, ¿no? Pero que tú dándole otra perspectiva, otra mirada, tal vez acompañándolo de otra tecnología, puedes obtener muchos mejores resultados de los que eh, ya se tienen, ¿no? El ingeniero de sistemas mucho choca, creo yo, llevándole a mi contexto, con el hecho de documentar cosas, ¿no? Siempre es como que el documentar, el ir detallando qué haces, a veces nos cuesta porque estamos en entornos de mucha incertidumbre, muy variables, entonces como que la rapidez con la que se dan las cosas nos dificultan un poco ir llevando el proceso poco a poco, ¿no? Pero ahora sí creo que es mucho o es muy importante ese lado de que vayas a lo largo de la carrera aprendiendo a ir seleccionando información importante para que al final cuando mires atrás en el acompañamiento que has hecho alguna organización o alguna empresa, puedas decir si esto fue evolucionando de a poquitos. Yo sí tuve claro cuál fue el proceso, qué es lo que moví, porque a veces hasta por una línea de código mal escrita se traen muchos problemas, ¿no? Entonces, está ese reto de que acompañes todo ese proceso que vas a hacer documentándolo, escribiendo un poco, tomando notas en el mismo código, tal vez también anotar cosas, para que luego te ayuden y cuando trates de replicar esa solución también sea mucho más rápido, por el hecho de que podrías ya obtener las buenas prácticas que hiciste, algunas cosas que desarrollaste puntualmente para poder aplicarla rápidamente en otro contexto, ¿no? Y que te ayude mucho más rápido. Y aplica, o sea, no solo para el código, creo, sino también para la parte de telecomunicaciones. A veces pequeñas cosas que tomaste con tu cliente, e incluso a posturas, a formas de conversar, que luego te pueden ayudar para hacer otros procesos mucho más rápidos, ¿no? Y finalmente, yo creo que cerraría con que disfrutes el momento, ¿no? Cada minuto de la experiencia de hacer las cosas que te gustan, de, de ir desarrollando tu conocimiento, creo que debe ser mucho de resaltar esa importancia, porque tal vez lo que tú estás desarrollando o solucionando hoy es algo, creo yo, que una experiencia única, ¿no? Entonces, hay que abrazar un poquito esa parte del proceso para decir, oye, sí, esto es lo que estoy haciendo, esto es espectacular, tal vez nadie lo puede hacer igual, y yo estoy dando una solución que al final va a ser de utilidad, tal vez no solo para una persona, no solo para dos o para un área, sino tal vez para una organización u organizaciones, ¿no? Porque ahora en el marco de una comunidad global todo lo que hace se comparte. Entonces, tal vez la solución que planteas no solamente impacte en tu entorno ahora, sino que más adelante puede impactar en una escala mucho más grande, ¿no? Eso iría por ese lado, ¿no? Qué genial, Paul. Una preguntita ahí, hablando de que los ingenieros nos cuesta la comunicación. ¿Tú crees que te ayudó un poco la experiencia periodística o tomaste otras herramientas para desarrollar eso? Sí, sí, o sea, el hecho de trabajar un poco con mi papá en esa parte sí, sí me ayudó, pero yo creo que es mucho del decir lo hago, o sea, de aprovechar la oportunidad y luego ver cómo lo solventas, ¿no? Entonces, yo a lo largo, por ejemplo, de la vida universitaria, no necesariamente me dediqué a la parte de sistemas, yo he trabajado también, o sea, en el afán de buscar prácticas, en su tiempo trabajé para una ONG llamada Enseña Perú, que básicamente reclutaba estudiantes que estaban en los últimos años de la universidad para llevarlos a ser profesores a zonas rurales, ¿no? Que hasta ahora sigue, y a mí me pareció eso interesante por el hecho de que había que ir a aulas, conversar con ellos, ¿no? Y tratar de animarlos. A la par también trabajé con la gente de Ferreiros, ellos tienen un voluntariado y traen personas para hacer una línea, desarrollar tu línea profesional. Entonces me hice amigo de la facilitadora y también lo apoyaba en la universidad, ¿no? Haciendo campañas y esas cosas para poder enganchar a los estudiantes para que
puedan desarrollar su línea de carrera en base a consejos que te daba eh, la empresa como tal, ¿no? Con su facilitador. Entonces, yo creo que esos dos, la tercera, el hecho de que me gusta mucho leer, sí siento que leer te rompe la mente bastante y te reta también a imaginarte qué más habría después de lo que lees, ¿no? Y yo creo que esas tres cositas han sido las que han sumado a lo largo de mi experiencia para poder tratar de buscar formas de comunicarse mejor, ¿no? Porque a veces nos cuesta desde el ámbito técnico ser claros con las personas que nos escuchan y tratar de llevarlo a términos simples, ¿no? Aún ahora me pasa, por ejemplo, a veces cuando converso con las personas con las que trabajo que me digan, a ver, y en cristiano, ¿qué sería, no? Entonces, como que te hacen dar una vueltita más a la tuerca para ver cómo ellos lo pueden entender mejor. Entonces, yo creo que ese lado es mucho de que te ayuda para que se llama poder explicar mejor las cosas, ¿no? En términos más simples, porque al final sí creo que se ajusta el hecho de que con menos hacemos mucho más, ¿no? Sí, eso de cristiano pasa mucho en el ámbito de ingeniería y también pasa, por ejemplo, yo trabajo en el mundo eléctrico y cuando los ingenieros eléctricos le hablan a los ingenieros de sistemas para explicarle el problema, también hay una dificultad, porque por un lado el ingeniero eléctrico le habla normalmente en términos del negocio o de los problemas del mundo eléctrico. Y el ingeniero de sistemas tiene que traducirlo a, ya, pero ¿y esto cómo lo aterrizo en este software, en este código que voy a resolver? Entonces, si tenemos los dos lados que no se comunican bien, no necesariamente va a salir algo bueno. Probablemente, si no logran ese equilibrio de emisor-receptor Sí, y es un mensaje claro, complicado. eh, no van a llegar a nada, ¿no? Paul, ¿y han habido momentos en tu carrera o de repente en la universidad en el que has pasado por incertidumbre o has vivido fracasos? ¿Cómo has lidiado con esos momentos? Mm. Sí, siempre hay, ¿no? Sus cismas, tanto arriba como hacia abajo, ¿no? Y hay espacios muy complicados que uno tiene que afrontar. Y me tocó, digamos que volviendo muy atrás y bien gracioso, uno se acostumbra en el colegio un poco a sacar buenas notas, a estar arriba, ¿no? Y a mí me pasó eso, que entré, por ejemplo, el primer año a la universidad y me golpeó mucho el hecho de que en el primer examen de lógica salí debiendo puntos, ¿no? O sea, el profe fue tan bravo que dijo, oye, me debe 5 puntos. Y digo, o sea, y me chocó, a pesar de que tal vez sea, ahora mirándolo hacia atrás, a veces es una nimiedad, porque la nota no es algo que determine qué es lo que vas a hacer, pero en su momento sí me golpeó un poco, ¿no? Y luego sí, a lo largo del trabajo, yo creo que en general en cualquier profesión deberíamos tener conciencia de que las cosas que hacemos pueden impactar mucho, ¿no? En las personas. Entonces, o en las personas o en las organizaciones, entonces hay errores que se pueden cometer que pueden implicar a veces costos grandes en cuanto al desarrollo de la labor diaria, pero que mucho hay que centrarse en el hecho de cómo en ese momento obtener tal vez una respuesta rápida que al menos capee el temporal, ¿no? Porque si, yo sí siento que si nos centramos mucho en el problema y estás dándole vueltas mucho en ese lado, vas a perder tiempo valioso que tal vez podrías estar utilizándolo en plantear una solución. Entonces, sí por ese lado iría yo en el hecho de que ya, o sea, el error está hecho, las cosas ya están dadas, y hay que respirar hondo, dar un pasito adelante y hay que ir buscando la solución. Porque si te centras en el problema, lo único que vas a hacer es ir mucho más abajo, ¿no? Es mucho más fácil caer y caer en caída libre que detenerte para empezar a ver cómo sales del pozo, ¿no? Y en algún punto, por ejemplo, yo he tenido hasta en su momento que lidiar con proyectos que no caminaban, que por ejemplo,
no habían respuestas, ¿no? Y desde mi lado, porque a veces el entorno es tan complejo, a veces sí siento que durante tu labor profesional eh, hay tantas cosas que se van acumulando que tú mismo te empiezas a sentir cansado, como que agobiado, y empieza esa parte de la queja, ¿no? El que ya no sale, ya tengo un montón de cosas que hacer, no me puedo organizar y empiezas a sobresaturarte, ¿no? Entonces, en ese lado, te invita a los errores, invita mucho a la equivocación, porque es mucho más fácil automatizar el caos que lo bueno, ¿no? Entonces, a veces ya hacemos algo mal y empieza a ser cíclico una y otra vez, ¿no? Y eso nos causa mayores retrasos. Entonces, es mucho creo yo, de hablar con tu entorno, ¿no? De poder poner un stop y decir, oye, ¿qué es lo que estamos haciendo de forma incorrecta, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo eh, tal vez no de acuerdo a lo esperado y que nos está causando malos resultados, ¿no? Y no solamente aplicaría esta pregunta o sea, con tu entorno empresarial, sino uno mismo a veces, ¿no? Porque necesitamos parar un poquito en recordarnos que somos humanos y que a veces necesitamos descansos, a veces necesitamos un poquito de aire, necesitas desconectar, porque hay situaciones en las cuales te has metido tanto, inmerso tanto en un problema que ya no, o sea, es como la vista del caballito de carreras, ¿no? O sea, solo ves hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante y no te has parado a ver en qué más hay en el entorno y que tal vez te puede dar otras herramientas para abordar el problema y solucionarlo, ¿no? Y yo creo que el agobiarte, el tomarte las cosas muy personal, y el estancarte en ese pasito que hubo atrás no te ayuda y al final te termina jalando mucho más al fondo ya del pozo en el que estás, ¿no? Y no te va a ayudar en ese momento. Entonces, sí creo que es un poquito una pausa, ¿no? Eso ya lo he aprendido con los años, porque a veces uno joven acelera mucho. ¿No? Cuando empiezas tus primeras aventuras de trabajo es como que con un carrito chocón, ¿no? Quieres tratar de comerte el mundo y chocas y a veces no nos tomamos el tiempo de entender que tal vez el logro de ese momento costó mucho para otras personas, ¿no? Que tal vez, digamos que llevándolo un poquito en término crudo, pisoteaste a alguien para alcanzar tus objetivos, ¿no? Entonces, sí creo que hay que fijarnos tanto en el fin como en los medios, ¿no? Que utilizamos para poder lograr objetivos. Y siento también que es mucho la automotivación, o sea, el mundo puede querer cambiar, las personas pueden querer hablar mucho contigo, decirte esto está mal o tal vez esto está incorrecto, pero si no parte de uno, el cambio no se va a dar. Entonces, sí creo que al menos estos días en tanta bruma que hay de información, de bombardeos de cosas, de trends y cosas así, sí es creo que mucho tiempo de autoescucharse, ¿no? De autoanalizarse, de tomarse un tiempo y preguntarse, oye, lo que estoy haciendo, las cosas que ahora experimento están bien, para mí están bien, yo me siento bien con esto. Y creo que en ese lado va a hacer mucho la diferencia el hecho de que tú solito puedas decir, oye, sí, sí puedo, ¿no? Que siempre es buena la ayuda del exterior, de que puedas conversarlo con alguien también ayuda mucho. Pero sí siento que las cosas no van a cambiar a menos que tú digas, sí, yo ahora voy a tomar esa perspectiva de empezar a hacer un cambio real, ¿no? Justo y ahora voy a traer hace un par de días estuve en un concierto de Los Cafres, escuchando un poquito de música por ahí, y hay una parte de la letra que siempre la resalto que dice, ¿no? La suerte es amiga de la acción, ¿no? Si tú empiezas a hacer cosas, todo se alinea y creo que sí va a ir por la ruta en la que te va a ir mejor, siempre sabiendo escuchar o tratando de analizar lo que viene, ¿no? Porque a veces nos empecinamos tanto en algo, en que salga, en que tiene que darse, que perdemos tiempo. O sea, lo más valioso ahora que tenemos es el tiempo, es poder estar, el poder disfrutar del momento. Entonces, tal vez si ya dos, tres veces no salió como querías,
inténtalo de otra forma. O sea, hay formas, hay muchas formas de llegar al final, ¿no? Entonces, al final que tú quieres. Entonces, tómate ese tiempito, ese espacito, escúchate, valídate, escucha tu entorno también, porque a veces hasta la persona menos pensada te puede dar una solución muy fuera de la caja, y que podrías tomarla para salir de ese bachecito en el que estás, ¿no? Y finalmente, creo yo que como el mundo está en constante cambio, la vida sigue, eh, tal vez hay que dejar también que las cosas fluyan, ¿no? A veces no nos preocupamos tanto que traemos creo que más cosas, las complicamos más que las solucionamos, ¿no? Entonces, en ese lado eso es lo que estoy aprendiendo ahora, ¿no? A que ya no tomarlo tan personal y a tratar de que las situaciones fluyan, o sea, hay que ir viendo cómo va viniendo el mar, y ahí vas cambiando la tormenta según lo que va saliendo, ¿no? En base a lo que tú sabes, a lo que conoces, a lo que puedes compartir con otras personas. La idea es que dentro de todo lo malo, tú te sientas bien con lo que haces. Ole, has mencionado cosas que de repente cuando tienes 15, 16 son muy abstractas y muy difíciles de comprender porque estás en ese momento en el que, como tú dices, estás queriendo avanzar, queriendo avanzar. Entonces es difícil de repente que uno escucha a Paul y diga, tiene razón, ¿no? En realidad te va a decir, ay, eso era en sus épocas o fuera otro el momento. Pero todos los que ya pasaron por esa época siempre lo repiten, ¿no? Aprender del error, detenerte, analizar, más que seguir intentando, como tú dices, cambiar el camino de otra forma, está sucediendo por algo en este momento, también saber manejar esos momentos de frustración, sacarle el lado bueno, incluso con lo que mencionaste de las notas de la universidad, o sea, es un momento que la universidad al final queda como una anécdota, porque es cierto que las malas notas y sobre todo el choque, ¿no? El choque de colegio-universidad. Son muy poquitas las personas que mantienen, ¿no? Esas buenas notas de colegio, así exactamente, excelentes notas de la universidad. El- eh, es parte del proceso, y animo a que no se desanimen, porque puede ser que los primeros ciclos te desanimen de la carrera, pero, Sí, pero es simplemente anecdótico. Al final de cuentas, si tú analizas toda la vida, claro, para una persona de 16 años, 5 años de carrera es un montón, pero si te das cuenta, al final la vida es más que esos 5 años de carrera y si de verdad te gusta, si de verdad te apasiona lo que quieres hacer y le encuentras ese sentido que tú le has encontrado al impacto que generas, esos momentos son partes de la vida, pero no te determinan, no te van a marcar para siempre como un fracasado, un que no puede, ¿no? Al contrario, te hacen como más resiliente, más fuerte y te ayudan a crecer. Y eso es lo que encuentro en la respuesta que dijiste. sí, hay Paul, que abrazar las experiencias y las personas, ¿no? Luego el resto pasa. No claro. determina. No, sí, dime, Pablo, está buena Pero la conversa, muchas cosas. has trabajado en distintos sectores. Has trabajado en minería, has trabajado, entiendo, en telecomunicaciones y también en el ámbito docente. ¿Qué aprendizaje has dejado de trabajar en estos distintos sectores? Ah, uno de los principales creo que es tratar como profesional de adaptarte al entorno en el que estás, ¿no? Entender dónde te estás desarrollando, para poder coger las herramientas correctas en ese contexto, ¿no? Yo empecé en el mundo minero en el 2016, y era como que un poquito más restringido. Me he topado con gente que en su momento dijo, oye, ¿para qué lo traes, no? Si no tiene experiencia. Me tocó subir un año nuevo a mina, y era solito y se iban a ir todos, pues, ¿no? Y el de TI que se quedaba era yo. Entonces es como que el impacto de que te digan, oye, tal vez no puedes, ¿no? O sea, ¿cómo te voy a enseñar en un par de días todo lo que necesitas soportar? Pero está en aventarte, ¿no? O sea, en decir, ya, lo hago y ya veo luego cómo. Y aparte de eso también creo que
está mucho el hecho de saber escuchar, de poder sentarte, centrarte en la persona y entender exactamente qué es lo que necesita para poder sacar, a partir de ahí generar preguntas que te permitan afinar mucho. Luego en el ámbito educativo, lo remarco siempre también es el lado de la empatía, ¿no? A veces hay que entender el contexto del estudiante, que es complicado a veces por la cantidad de personas que hay. No puedes a veces centrarte, pero hay señales, yo creo que hay señales que de observar mucho a las personas y que te indican que algo no está caminando del todo bien, ¿no? Entonces, tal vez esa pregunta que puede decir, oye, el por qué de un segundo, te regalen 30 segundos más de que la persona te explique por qué la situación está como está. Entonces, y eso te va a dar ese espacito para poder tomar esa situación y tal vez mejorarla o ver qué más puedes apoyar desde tu lado, ¿no? Y otra cosita que por ahí también es el hecho de que eh, podamos sintetizar nuestro conocimiento técnico a la, al contexto en el que estamos, ¿no? Es distinto lidiar, como tú lo comentabas, con parte de, no sé, personas del sector eléctrico. Yo he visto también la parte de IoT mucho en minería, para el lado de, por ejemplo, cosas como escada, ¿no? Como fusión de fibra óptica. Entonces, va a ser muy distinto lo que te explica una persona de planta a lo que te explica una persona que está ligada a la parte eléctrica de la mina o alguien que está, o un administrativo que está viendo recursos humanos, ¿no? Entonces, en ese lado, hay que llevar el conocimiento que tú tienes en términos simples para que tú tal vez le puedas proponer una solución inicial, decirle, mira, esto es lo que te puedo plantear de aquí, o tal vez experimenta esto y luego me dices qué es lo que podría mejorar o ajustar, ¿no? Claro, siempre y cuando teniendo el lado de la criticidad del proceso, ¿no? Pero no es más fácil tal vez mover sistemitas no sé, registro de recursos humanos, ¿no? Tal vez algún Excel de registro de entrada de datos que ya te vayas a tocar infraestructuras críticas, ¿no? Del hecho de, por ejemplo, centrales eléctricas, en el lado de planta, dashboard de control, ¿no? Entonces hay que ir viendo mucho el contexto donde te desarrollas para que la solución sea simple, pero también pensada para que cubra cualquier tal vez inconveniente que se pueda suscitar en el proceso del uso, ¿no? De esta tecnología, de esta solución o de este producto que tú estás planteando. Eh, y finalmente voy a volver al tema de la lectura porque sí, hay que ir un poquito, preocúpate mucho, incluso cuando empiezas tu labor profesional, ¿no? Preocúpate mucho de leer de investigar sobre el entorno al que te vas a enfrentar. Es bueno ir un poquito antes, averiguando cosas, sabiendo, céntrate mucho, yo creo, en las personas clave, en con quién puedes conversar, y con quién vas a conversar para saber tal vez eh, por dónde, digamos que llevarlo al argot de la ingeniería, por dónde entrar, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona con la que tú interactúas te puede dar muchas respuestas en la medida en que tú crees confianza con ella, en la medida en la que tú sepas escuchar y sabiendo hacia dónde quieres llegar, ¿no? O sea, porque si uno, voy a parafrasear mucho lo que leo por ahí, que es si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará a cualquier parte, ¿no? Entonces, hay que ir mucho con un objetivo ya planteado cuando vas a recoger alguna información, y sobre eso ir generando preguntas, ¿no? Siempre ten ese sentido de curiosidad muy amplio. No te cierres. Me ha pasado en algún momento de que por creer que mi solución era la mejor, me cerraba en algo y decía, no, sí funciona, hasta que por ahí alguien con más experiencia me dijo, oye, pero prueba, o sea, hay que probar, ¿no? Está bien que ya haya funcionado, está bueno, pero nosotros tal vez queremos alguito más de lo que estás ofreciendo. Entonces, ese alguito más te invita a innovar, a buscar alguna otra solución. Tal vez, pucha, me ha pasado que hasta a veces un color es el que hace la diferencia, ¿no? Y pasa, o sea, porque son detallitos, o sea, lo recoges porque a veces la gente quiere una solución que funcione,
pero que esté acorde con algo que le transmita cosas, ¿no? O sea, yo quiero el azul, por ejemplo, porque me transmite tranquilidad, ¿no? Quiero el verde porque hay cositas que identifican mi empresa y es para mi esperanza, entonces hay que mirar ese lado, entonces hay que tratar de ser moldeables, de saber escuchar y tomar a lo largo de, yo creo que a lo largo de la carrera universitaria te va a dar mucho eso el hecho de querer involucrar, ¿no? De querer involucrarte, de decir, sí lo hago, puedo hacerlo y tomen las oportunidades, cualquiera que haya, o sea, sin miedo, dale. Te va a abrir muchas más opciones, te va a enfrentar escenarios muy inciertos, pero que te va a hacer sacar lo mejor de ti para poder obtener el resultado que quieres, ¿no? Entonces, si hay algo que les gusta, que les apasione, que van viendo, que les llama la atención, así sea, o sea, tal vez tú lo veas niño hoy, o sea, es algo que la gente te diga, oye, no tiene importancia, tal vez no va a dar, dale, o sea, yo creo que si encierras lo que haces con pasión, así sea la labor más chiquita del mundo, vas a sobresaltar y te va a traer muchas satisfacciones, ¿no? Y yo he visto a gente de mis amigos cambiar mucho, o sea, pasar de la ingeniería a una labor actoral, luego a ser profesores y luego ahora son, hay mucho el tema de, recojo la experiencia de un amigo que ahora hace Reiki, ¿no? Y es como que, o sea, todo ese proceso creo que les ha enseñado mucho a que la vida no está dada, no viene dada, sino que va viniendo en la medida que tú quieras experimentarla, ¿no? Entonces, hay que atreverse a transitarla, rétate, di que sí, y ya luego vas viendo cómo lo solucionas. Paul, has mencionado bastante la lectura. ¿Quieres recomendar algún libro o quizás alguna película, algo que te haya marcado profundamente y creas que vale la pena que los chicos lo lean, lo vean? Sí, yo creo que a, a nivel de lectura, tal vez para, yéndome mucho a mi carrera, el lado ¿qué se llama? El pensamiento sistémico es un libro muy bueno para el hecho de que te va a enseñar de que todo podrías analizarlo como un sistema, con entradas, salidas, un proceso en el medio, pero ¿qué se llama? En este lado, el libro, el nombre del libro exacto es La Quinta Disciplina, se llama el libro, el que he revisado en ese lado, ¿no? Y que te va a dar mucho de que veas todo como un organismo vivo y que tiene sus diferentes componentes que interactúan y te ayudan, ¿no? Ese, a nivel de libros, creo que yendo al lado de la carrera les puede ayudar mucho a quienes se están animando por tecnología y a la par de sistemas y tratar de algo, abrazar algo tecnológico, yo creo que les puede ayudar mucho. En el lado de las películas, sí siento que hay una película que no es muy conocida, creo, se llama La extraordinaria vida de Walter Mitty. Y básicamente se centra en el actor en que él imaginaba mucho, ¿no? Situaciones en las cuales él las enfrentaba, las pasaba, pero todo era en su mente y se abstraía, ¿no? O sea, se iba del mundo real y en su cabecita él solucionaba un montón de cosas, pasaba un montón de aventuras, hasta que por la implicancia en su trabajo lo lleva a seguir a un fotógrafo que viajaba alrededor del mundo y ahí recién empieza a pasar lo que en su mente pasaba, ¿no? O sea, el hecho de solucionar cosas, de enfrentar nuevas expectativas. Entonces, yo creo que sí te trae mucho a colación el hecho de que te atrevas a vivir las situaciones, ¿no? O sea, a pesar del miedo, a pesar de los peros, porque a veces acompañamos nuestras decisiones de mucho lo que diga, o el que dirá la gente o mi entorno, o si alguien me dice, oye, no va a funcionar, prueba que no funciona, o sea, tú mismo prueba que no funciona. Y una vez que te animes, vas a ver que todo empieza a cambiar y a fluir. Yo creo que esas dos cositas serían bastante, tanto la película como el libro, te va a abrir una perspectiva distinta a como pensamos de la forma actual, ¿no? Y finalmente, cualquier libro, yo creo, de inteligencia emocional te va a abrir muchas puertas para entender, ¿no? Qué es lo que está sucediendo. Justo ahora estoy revisando un librito llamado El poder del hoy, que me parece muy, muy interesante. Y yo creo que te hace entender
que el espacio y la vida no transcurren en ayer o en mañana, ¿no? Sino es el día a día, el minuto a minuto que deberías aprovecharlo para poder hacer que las cosas sucedan, de que tú te lleves una perspectiva mucho más grande de todo lo que quieres hacer y que estés sobre todo satisfecho contigo mismo, ¿no? Que agradezcas todo lo que tienes, todo lo que tal vez te diferencia de las otras personas y que te hace a ti una persona única, ¿no? Y que puedes impactar desde esa unicidad tuya, puedes impactar a muchas, muchas personas. Yo creo que eso es lo que les dejaría aquí como experiencia personal. Genial, Paul. Muchas veces los alumnos que están en pleno colegio, en plena universidad, dicen, ay, es que no tengo tiempo para leer. Pues fíjate que este es el momento de la vida en el que tienes más tiempo, porque después Sí, se viene más apretada la agenda. Eh, sí, sí. Paul, además de la parte de ingeniería, también eres docente. ¿Qué te motiva a ir a enseñar? Porque mucha gente podría Ah. decir, ay, si trabaja en mina tiene plata de sobra, por ejemplo, ¿no? Que de repente no es así tampoco. Pero ¿por qué quieres enseñar? Porque yo sí, sí creo, y aquí traigo mucho a colación a mis peques, yo creo que todo lo que tú has pasado no tendría por qué pasarlo a otra persona si tú le puedes simplificar el camino. Entonces, que es cierto que le vas a dar más herramientas para que pase también tal vez algunas circunstancias. Entonces, mi labor docente mucho es eso, hablar desde la experiencia de lo que yo he pasado, las cosas que aún ahora paso con mis peques, con mi familia, que son dificultades y que hay que enfrentarlas al día a día porque es complejo también equilibrar el lado de la familia versus el lado de la chamba, ¿no? Y sobre eso ponle las ganas de estudiar, es como que a veces es muy, 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 muy complicado tratar de equilibrarlo, ¿no? Entonces, esa es una. Y lo segundo es creo que expresar la pasión que siento por lo que hago, por esto que me gusta mucho, transmitírselas también a los nuevos profesionales, ¿no? Yo dicto a personas que ya están en décimo ciclo, tanto en Working Adult como en el universitario normalito, digamos, ¿no? Que están los chicos por salir, y trato de que esa labor docente sea inspiradora, ¿no? Yo creo que esa es la palabra, de que pueda inspirarlos a que se reten, a que busquen soluciones muy afuera de la caja, de que disfruten lo que hacen. Y hay muchas experiencias que las cuento desde mis equivocaciones, ¿no? O sea, me pasó esto, va por ese lado, puedes solventarlo de este lado, eh, porque creo que se pueden equivocar, pero se pueden equivocar mejor que lo que hizo uno en su momento. Entonces, esos dos y finalmente creo que también es un legado de mi mamá, ¿no? Mi mamá fue docente en su momento y yo veía como ella ha sido docente secundaria, pero ver cómo el detalle con el que ponía sus exámenes, ¿no? O sea, a pesar de que sea retante, pero creo que en su momento y en el contexto en el que estaba, era de pocos profesores que se buscaba una imagen y la ponía para que los alumnos la rellenen, crucigramas, ¿no? Entonces, por eso creo que a veces también les caigo mal a los chicos porque mis exámenes son de lado muy prácticos, ¿no? O sea, los invito a hacer cosas, como les digo a ellos, ¿no? O sea, no tengan miedo de trastear, de meter la mano, de arremangarse y hacer cosas porque en el ámbito laboral va a pasar, o sea, está bien que seas ingeniero, ¿no? Vas, como decimos acá en la mina, no vayas con casquito blanco, pero va a haber un momento en el que vas a tener que ir a meter mano porque tú tienes el conocimiento, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, antes de entrar a Hexagon, era mucho de ir a campo, de ver radiocomunicaciones, ¿no? Y no es, una antena de radio no está aquí a la esquina, ¿no? O sea, teníamos que subir cerrito y ir ahí, ver sistemas eólicos. Entonces, son cosas de las que yo no tenía mucho conocimiento, pero que tenías que aprender en su momento, ¿no? Y lastimosamente o buenamente tal vez tú eras el líder en ese momento, entonces
Si tú no tienes las respuestas, ¿quién? ¿no? Entonces hay que ir por ese lado de tratar de encontrar las respuestas investigando. Yo creo que mucho hay en ese detalle de que nos cuesta investigar, nos cuesta averiguar un poquito más. Pero ahora con estos sintetizadores de información creo que hay facilidad para que hagas una consulta que, claro, no te quedes con esa respuesta, sino tú, de donde te dé el hilito, trata de ahondar un poquito más para que encuentres respuestas que te dejen satisfecho y no con lo primero que encuentras y ya dices, ah, ya, esto es correcto. No, sino que encuentra esa respuesta que tú la puedas transmitir con esa confianza de decir, sí, lo conozco, la solución es esta, ¿no? Porque si tú no estás convencido de una respuesta, cualquiera que venga te va a hacer dudar. Y la duda a veces mata, ¿no? O sea, entonces hay que ir por ese lado. Entonces, esos, creo que esos cuatro ítems son los que yo trato de expresar dentro del aula. Y también animo a los chicos que puedan compartir su experiencia desde el lado, desde donde estén, ¿no? O sea, si ya soy universitario, no va a faltar, incluso como emprendimiento, ¿no? Algún chico por ahí que esté en tercero, segundo de primaria, perdón, de secundario, o tal vez en los últimos años de primaria, que tú le puedas ayudar con matemáticas, con comunicación, porque tú ya lo pasaste, ya lo entendiste, ¿no? Entonces, la idea es poder transmitir ese conocimiento que tú ya adquiriste para que darles pie a que no se queden con lo tuyo, sino que se puedan retar y encontrar mucho más profundidad en esas soluciones, ¿no? Entiendo también de tus palabras que también las recomiendas mucho eso de hablar con otras personas, además de ti, que ya vivieron eso, sino también hablar con otras personas que ya están en el mundo laboral de la carrera que ellos han elegido, o incluso también podrían hablar con los alumnos que están por elegir la carrera y ellos ya la están viviendo, ¿no? Sí, sí. Es muy importante el hecho del networking que puedas hacer desde cualquier perspectiva en la que estés. Y lo digo porque en la experiencia me ha dado mucho del hecho de que eh, conversar con todo el mundo, así, con todo el mundo ayuda. Eso es algo, por ejemplo, que les animo también a mis hijos, ¿no? O sea, la idea es, oye, en tu salón de clase, por lo menos te tienes que saber el nombre y algo que les guste a todos, de todos tus compañeritos. ¿Por qué les digo? Porque tú no sabes quién puede ser esa persona luego, ¿no? Y hay siempre esa regla de que con dos saltos puedes llegar a donde sea, ¿no? En las redes de networking, porque tal vez hoy al objetivo que quieres o a la persona que necesitas conocer, tú no la conoces directamente, pero sí hay una línea de dos o tres personas que la conocen y te pueden llegar a hacer llegar a esa persona. Entonces, donde estés, habla, conversa, averigua. Es chévere sentarse con las personas a veces y escuchar sus historias, porque créeme que de cualquier tipo de historia tú puedes sacar una lección muy importante y que incluso puedes llevar a tu ámbito profesional, a tu vida diaria, ¿no? Porque te va a ayudar a entender en ese contexto tal vez te dé respuestas distintas, ¿no? Claro. Y por ese lado, les animo a ese lado, ¿no? A tratar de hacer networking con cualquier persona, porque no sabes en qué momento la podrías necesitar o ella que necesite de ti, ¿no? Porque al final somos vendedores de nuestros servicios, de nuestros productos, y si tú le expresas a la gente qué es lo que tú eres y qué es lo que quieres hacer, no van a saber, entonces a veces le cuentas a un X que escucha, oye, mira, yo me dedico a esto, y tal vez cuando esté en otra conversación se acuerda y dice, oye, yo conozco a tal persona, no, mira, te paso su contacto, y ya con eso hiciste mucho. Y esa recomendación del hecho de oído a oído y boca a boca ayuda mucho más que tal vez te promociones en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, ayuda mucho más el boca a boca. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que estamos entre una plataforma digital que tal vez a las personas no les genera confianza. Pero si otra persona le dice, oye, esto es bueno, al menos ahí es incógnito y decir, ah, sí, tal vez es una persona que hace bien su trabajo, ¿no? Entonces, voy a llamarla, voy a contactarla. Hace mucha diferencia, creo, eso ahora. Claro. Poli, hablando de esas recomendaciones, ¿tú cómo ves el mercado laboral en el Perú? ¿Está mejorando? Eh, o hay oportunidades? ¿Hay cada vez más crecimiento en la demanda de los ingenieros de sistemas? ¿Es recomendable para los chicos todavía?
Sí, 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 yo creo que es de las carreras que va a tener mucho crecimiento y creo que un hito importantísimo, o un ejemplo de cuánto puede crecer esto, se dio en la pandemia, ¿no? Empezaron a buscar gente que implementara VPNs cualquier cantidad, entonces Ujú. lo malo es que no hay esa expertise. Entonces ahora que tienes esa oportunidad que tú sabes, más o menos por las tendencias tecnológicas, puedes entender a dónde va el mercado ahora, hay espacio un montón. eh, y hay espacio desde el lado de que te guste desarrollar cosas, trastear, hay para aplicativos. Ahora que se está digitalizando muchísimo, muchísimo más la banca, los procesos, tienes un montón. La misma Sunat en sus transacciones cada vez las va haciendo mucho más, que se llama digitales, entonces ahí hay espacios, ¿no? En la minería va a haber cualquier cantidad, y te lo digo no porque no solamente aquí, sino a nivel mundial. Ahora se implementan sistemas antifatiga, sistemas de control de flota, tienes telecomunicaciones, tienes radiocomunicación, si es que te gusta el mundo OT, como tú estás ahí en ese lado de la parte de la parte industrial, ahora hay sensores, necesita la gente que tú instales sensores, que tú lleves esa información a PLCs o a SCADAs y que luego lo puedas sacar a dashboards de control, hay esa línea, ¿no? En la parte de ciberseguridad, ni que contarte, ahí sí falta un montón de manos, tú puedes ver en cualquier lado que hay mucha información, que hay formaciones gratuitas, porque no hay manos. O sea, ahorita ya hace una diferencia, y eso, por ejemplo, les doy a los alumnos en la U, de que una herramientita, apréndete, una herramienta. No te toma más de 3 meses tal vez aprender una herramienta. Entonces, no hace diferencia que tal vez hoy día o esta semana aprendas bien, por ejemplo, Wazoo, que son para análisis de logs, o tal vez algún firewall de software, o a implementar una VPN, eso lo puedes hacer en tu casa, o en tu casa misma tratar de hacer, no sé, tipo análisis de tráficos con herramientas tipo Wireshark, ¿no? Que te va a dar, o sea, ya tú teniendo el conocimiento, vas a poder llevar ese lado a la práctica. Entonces, también los animo igual a ver comunidades en LinkedIn, en Facebook, en Twitter también he visto, hay comunidades que brindan información gratuita, ¿no? Y si puedo reseñar algunitas un poquito rápido, por ejemplo, en Chile está la iniciativa de la USACH que trae mucha capacitación constante. Ahorita justo octubre es el mes de la ciberseguridad, entonces, todo el mundo está sacando formación gratuita. En Chile está eso, está el 8.8, aquí en Perú está CSA, que es el Cloud Security Alliance, ¿no? Que tú lo podrías encontrar, está CISI, ¿no? A nivel de España hay un montón, hay una universidad gratuita que se llama de Cyberwall, ¿ya? Y es una universidad gratuita para el mundo que tú puedes entrar a hacer cursos cualquier rato. México también con la UNAM saca muchos cursos gratuitos, y hay plataformas, ¿no? Ahora puedes aprovechar, o sea, no te cuesta nada crearte un perfil en Udemy, que se llama en EDX, ¿no? Que son formaciones gratuitas que, claro, en su punto tienen pago, pero el conocimiento, pucha, no te lo va a regalar nadie a menos que tú lo busques, ¿no? Y ahora está por ahí desperdigado. Entonces, sí necesitas, yo creo que lo primero definir qué es lo que te gusta, ¿no? Y si no lo tienes definido, empieza a experimentar, porque para luego es tarde, ¿no? Entonces, busca, experimenta, bebiendo, y ahí viene mucho, voy a traer a colación el de conversar, conversa con personas que veas que tú están en un determinado, que te cuenten un poquito. Créeme que con una simple pregunta puedes abrir muchas posibilidades. Entonces, ese lado es el que te va a dar el diferencial de que puedas tomar la decisión de hacer algo ya hoy día, que esperes a terminar la universidad y luego ver qué pasa, ¿no? Porque ya ese tiempo lastimosamente no se recupera. Entonces, va a ser mucho la diferencia de que encuentres tú qué te gusta, qué te apasiona y a eso le dediques tiempo y espacio, porque no te va a costar, o sea, va a fluir mucho, va a ser mucho más fácil esa transición, ¿no? Entonces, eh, oportunidades hay, va a haber mucho más todavía y ahora en el marco peruano, si a muchos les digo a mis alumnos, ¿no? Si es que les gusta un poquito el derecho, también ahora hay la mezcla de sistemas más derecho está en la ley de protección de datos personales, ¿no? Y ahí hay muchísimo que hacer también.
Entonces, campo hay. Los invito a que se animen a elegir esta carrera, que es muy retante, muy compleja, pero que trae unas satisfacciones enormes. Muy entretenida. Y sí es cierto, Paul, hay cada vez más plataformas que te permiten formarte gratis. Y también alguna entrevista que tuve aquí en el podcast, también hay otros caminos, ¿no? Puedes primero ser un técnico que aprenda algo específico en corto plazo, después si te interesa más seguir la carrera de ingeniería, dependiendo de las necesidades y el contexto que tenga cada persona. Pero es cierto que ahora, o sea, la demanda, yo hice la pregunta por provocar un poquito el tema, pero en realidad, a pesar de que ya se diga que la inteligencia artificial elabora código, eh, cada vez hay más demanda de muchas cosas que están naciendo, de muchas necesidades que a partir de esta creación del contexto global de los datos, que todo es datos, o sea, cuando tú das un like es datos, cuando tú quieres recibir algo gratis, entre comillas, y pones tu correo, no es gratis, estás tomando los datos. Y también, como tú dijiste, ¿no? La normativa, la regulación que intenta proteger todo este contexto que están eh, las empresas generando cada vez más datos. También necesitas esa ciberseguridad, esas personas que mezclen este dominio técnico con un poquito del dominio regulatorio, legal. La verdad es que ahora yo siento que las carreras no son una sola, te puedes mezclar y cruzar dos pasiones y cruzar dos gustos. No necesariamente es que elijas, sino que vayas adaptando esta carrera que es mi base y la voy adaptando a otra cosa, ¿no? Paul, esta es la última pregunta y muchas gracias por tanto tiempo. No sé si conoces el término Ikigai. Yo supongo que tanta lectura que has tenido lo conoces y si es así, ¿tú crees que ya encontraste tu Ikigai? Ah, todavía no lo encuentro. Estoy en esa búsqueda, creo. Sí, pues el Ikigai va muy centrado a ese equilibrio, el centrarte en lo que te gusta hacer, en lo que has venido a hacer, o sea, tu misión como persona, y a partir de ahí encontrar ese camino que debes seguir, ¿no? Y que te lleve a transitar esta vida en una cierta satisfacción, tranquilidad, y que te permita disfrutar de la ruta que vas siguiendo. Que no lo he encontrado todavía, sí, sí creo que estoy muy cerca. Y es una búsqueda constante, pero sí es el tratar de disfrutar ese proceso. En eso estoy ahora, ¿no? Yo creo que estoy disfrutando de lo que hago, del espacio de tiempo que me doy para hacer otras cosas, para aprender más, para compartir con la familia. Entonces, eh, hemos hablado mucho, creo yo, del ámbito profesional, y para ese lado va este podcast, creo, pero sí también es importante equilibrarlo con el lado humano, ¿no? Darse espacios para disfrutar, para poder estar tranquilo, para desconectarte un ratito, darte la oportunidad de caminar lejos, 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 y solamente tú y tus pensamientos, porque a largo plazo te va a traer mucha tranquilidad. Yo creo que ahora es una palabra que busco mucho, es paz, ¿no? O sea, un paz conmigo mismo, porque en general el entorno en el que nos desarrollamos termina agobiándote mucho. ¿Por qué? Porque hay sobrecarga de información, como tú mismo lo dices, hay datos, no todo ahora es datos, y quieren resultados, y buscan un porqué y te analizan. O sea, cada clic que das se analiza, así de simple. Se analiza y con eso sacan conclusiones. Eh, Tú tienes un gemelo digital y que tal vez te conoce mucho más que tú, ¿no? Entonces, es importante, creo yo, en ese lado de encontrar un espacio para ti, para que estés bien, para que estés tranquilo y que te permita disfrutar de lo que tienes. Porque a veces también estamos inmersos en esa carrera de querer más, 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 me ha pasado, y eso te lleva a sobresaturarte, te lleva a un estrés a un nivel muy complejo y que al final va a afectar tu salud. Entonces, si uno no tiene salud física, no tiene salud mental, por más que quieras hacer un montón de cosas, no vas a poder. Entonces,
yo creo que está mi reto en eso, ¿no? O sea, yo soy mucho de exigirme, de estar ahí en constante, pero sí, ahora estoy tratando de tomar un espacio para disfrutar de lo que logras, porque al final tu esfuerzo ha traído cosas buenas para ti y es importante que te lo reconozcas desde cualquier eh, lado en el que estés, así la cosa esté complicada, a veces estamos sin empleo o tal vez estás ahorita pasando una situación familiar compleja, pero es bueno que te agradezcas todo el esfuerzo que hay inmerso en lo que tú eres ahora desde que estás en el jardín, en el colegio, arriba y en secundaria, a veces yo veía, falta poquito para enfrentarme, creo, a ese lado con mi hijo mayor que va a entrar a la parte de la preadolescencia, entonces ahí hay que acompañar mucho también, ¿no? A ese lado. Y nosotros mismos, los chicos que estén transitando esta parte de elegir la carrera, de la salida del colegio hacia la universidad, este, tómense su tiempo, o sea, si hay algo que les gusta, no te digo tómate un año, ¿no? Porque no te va a esperar mucho, pero sí la idea es que te tomes un espacito de tiempo para analizarte y preguntarte tú, ¿qué es lo que te gustaría verte haciendo de aquí a un par de años, a 3 años? ¿No? Y si es que te ves en una universidad, ¿qué es lo que quisieras lograr dentro de ese contexto? Porque como resaltábamos hace un rato, la universidad termina siendo una experiencia, no un espacito de tiempo que tal vez son 5 años, tal vez parezca mucho, pero céntrate en disfrutar ese espacio, de sacarle el mayor provecho posible académicamente, a nivel de experiencias. Si puedes viajar en el medio de tu carrera, viaja. Si puedes compartir con X personas, hazlo porque te va a ayudar. Entonces, en ese lado, a quienes estén en esa transición de elegir qué hacer más adelante, no tengas miedo de equivocarte. Equivócate, que luego igual tal vez esa equivocación te lleve a una, ¿qué se llama? A una respuesta mucho más grande. Y traigo a colación un ejemplo de una amiga mía que se pasó 5 años tratando de ingresar a la universidad a medicina y en base a su persistencia lo hizo. Y ahora anda a ver cómo disfruta su carrera, ¿no? Y está viajando por el mundo y es chévere. O sea, eh, hay que, hay que tal vez ser persistente. Yo creo que mucho ahora en esa fase de transiciones ser persistente, perseverante y tener esa confianza de que la vida me va a llevar por donde debe llevar para saber lo que yo tengo que pasar. Nada más eso. Como cierre tal vez de esta muy buena entrevista. Muchísimas gracias de verdad por el espacio. Muchas gracias, Paul. Ha sido todo un placer escucharte, porque como tú dijiste, tienes mucho que ofrecer más allá de solamente ser ingeniero de sistemas. O sea, se nota mucho esta vocación por darle al resto parte de tu experiencia. Y eso es lo que precisamente busca este espacio, que los profesionales sean generosos en dar su experiencia para que a otros les sirva para ese momento de incertidumbre, para normalizar que está bien que tengas miedo, pero que ese miedo no te inmovilice, sino que te atrevas, te lances y que sepas que un montón de gente ha cometido errores, un montón de gente se ha sentido frustrado, un montón de gente ha sacado malas notas en la universidad y aún así ahora son profesionales y están trabajando y están contentos con el trabajo, ¿no? Ha sido todo un placer, muchas gracias, Paul, y nada, espero que todo te siga yendo bien. Muchas gracias, Ana. Igualmente y ya estamos en contacto. Gracias por la oportunidad. Cuídate.